A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Mateo capítulo 22, versículo 14 nos dice así: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Bajo esta expresión queremos dar la declaración de los pocos escogidos. La expresión o el texto está dividido en dos grupos, entre muchos y pocos, muchos llamados y pocos escogidos. Pero en esta ocasión no vamos a elaborar sobre por qué es que son muchos llamados, pero más bien queremos aprovechar el tiempo para declarar por qué es que son pocos los escogidos. ¿Por qué son pocos? Y digo que está basado, lo que queremos declarar aquí, basado precisamente a las preguntas, a una pregunta de que no se podía entender con claridad por qué es que son pocos. Por qué es que son pocos los llamados. Si es que Dios entonces está jugando con el pueblo, porque es que si llama a muchos, después escoge, y si va a escoger, ¿por qué llama a tantos? ¿Por qué selecciona a tantos? Entonces, expresiones que parecen que inconscientemente están culpando a Dios, están echándole la culpa a Dios de que solamente sean poquitos, cuando es el que llama a muchos. ¿Y para qué llama a muchos y después escoge? Y aún justificarse en decir que más te hubiera no haber conocido, que haberte retraído del sagrado mandamiento, nos dice el apóstol Pedro. Pero quieren justificar con diferentes textos, que están en la misma palabra de nuestro Dios, y echarle la culpa a Dios de que si no están dentro del círculo pequeño de los escogidos, no es porque ellos no quieran, sino es que porque Dios no los escogió. Y suena como muy lógico, como que tienen razón, pero no es así. Solamente es una mente turbada que no ha mirado con detenimiento en la palabra de nuestro Dios las diferentes declaraciones que en la misma palabra de Dios nos describe, nos declara de las causas, el por qué es que son pocos. Y solamente vamos a mirar en esta forma, Siempre el ser pocos no es satisfactorio. El ser pocos en la sociedad, empezando así, siempre los pocos son, vamos a decir así, marginados. Siempre los pocos son, comúnmente una palabra que se usa en los términos en las escuelas, bullying. Siempre los pocos son hechos o son humillados, son despreciados. Siempre los pocos se los tienen abajo. Y podemos mirar así en cuestión de razas. Siempre en razas, los que son minoritarios en alguna sociedad o en algún país son los que están más despreciados, más humillados, menos los toman en cuenta. Entonces, nadie quiere ser de los pocos, todos queremos ser de los muchos. Pero miramos aún que nuestro Dios selecciona, es selectivo. Y Dios formó un pueblo, el pueblo de Israel, y pudo haberlo escogido de entre muchos, o sea, una nación fuerte y poderosa y distinguida. Como podríamos decirlo, griegos, podríamos decir de japoneses, mongolios en sus tiempos, los chinos. Pero sin embargo, Dios no escogió o no vino presentando su mensaje, ni declarándose a sí mismo con escoger multitudes, sino escogió un hombre, y ese hombre llamado Abraham no tenía honra, no tenía nada, tenía deshonra, un viejo, un anciano, no tenía ni familia, no tenía heredero. Pero de ahí es el único en la tierra de Ur de los caldeos. No escogió ni a toda su familia, sus hermanos y primos, no, él lo escogió a Abraham. Solamente a uno, entre todo el montón nomás escogió a uno. Pero hay algo que vio en ese uno.
Pero no solamente por lo que miró, sino por lo que siguió ese uno haciendo. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Oyó la voz de Dios. Solamente dijo: sal de tu tierra, de tu parentela. ¿Y qué fue lo que hizo? Creyó y salió. Y salió. Y salió bajo la voz de Dios y las promesas de Dios. Obedeció a Dios. Y su actitud y su comportamiento lo hizo que permaneciera siendo escogido. ¿Escogido para qué? Para luego darle simiente. Y dándole simiente por medio de su mujer ya anciana, Sara, le dio un hijo que se llamó Isaac. Pero Isaac también se guardó. E Isaac quiso seguir siendo de los escogidos. Su actitud y su comportamiento lo catalogaron como dentro de escogido, conforme a la promesa. De Isaac le nacieron 2 hijos. Uno no quiso mantenerse en la elección, pero el otro sí quiso mantenerse en la elección. Al grado que Dios dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué a Jacob? Porque la actitud y el comportamiento de Jacob, aún en medio de sus actitudes no agradables, halló gracia delante de Dios. Al grado que después de él, Dios quiso darle 12 hijos y una hija. Y esos 12 hijos no tenían nada agradable humanamente, pero dentro del deseo de aquellos era mantenerse siendo dentro de la elección. Y las actitudes y comportamientos de ese pueblo, que no fue nada agradable, muy pequeño, fueron llevados a esclavitud, puestos en esclavitud por Egipto. Ahí se multiplicaron, no siendo una gran nación, no siendo poquitos, pero siendo poquitos se paga un precio. Y entre el pueblo de Dios son poquitos los que quieren pagar el precio para seguir siendo de los escogidos. Prefieren mejor ser de los muchos y no pagar el precio, que al cabo también son muchos los que son cristianos, pero son muy pocos los que la palabra de Dios los describe como los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. No son muchos los que siguen al Cordero a donde quiera que Él va. Apocalipsis 14:4. ¿Y por qué decimos que son pocos? Porque donde el Cordero va, no todo el tiempo el Cordero va por delicados pastos. Hay tiempos donde el Cordero quiere someternos y llevarnos por los valles de sombra y de muerte. Y ahí cuando entramos al valle de sombra y de muerte, son poquitos los que quieren seguir al Cordero. Son muchos los que quieren seguir por los pastos verdes. Y cuando ya es el tiempo de entrar por las valles de oscuridad, de aflicción y de dolor, se retraen y ya no quieren seguir al Cordero. Llegaron los hijos de Zebedeo y le preguntaron al Señor: permíteme, Señor, o la mamá de los hijos de Zebedeo, que quería que uno se sentara a la derecha y otro a la izquierda. El Señor les dijo: no es a mí darlos eso. Pero el Señor les hace una pregunta: ¿podéis ser bautizados del bautismo que yo soy? Ellos dijeron: queremos. Y el bautismo con el que fue el Señor no fue un bautismo de glorias, no fue un bautismo de complacencias, fue el bautismo de la aflicción, del dolor, del azote. Pero estos dos quisieron y guardáronse dentro del círculo de los escogidos, porque siguieron al Cordero por donde el Cordero los quería llevar. Y eso los hizo ser distinguidos para estar dentro del grupo de los escogidos. Pero también de este segmento de los escogidos, también son los que, nos dice el Salmo 126:6, son los que van andando y llorando. ¿Por qué es que van andando y llorando? Van andando y llorando. ¿Por qué? Porque llevan la preciosa simiente. Son aquellos que en medio del dolor y de la aflicción, por guardarse en Dios, por guardar su vida como pueblo de Dios, son despreciados. A la descripción que nos da el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Y esa actitud y ese comportamiento de aflicción hacia el pueblo de Dios son los pocos que quieren permanecer. Son los pocos que quieren ir andando y llorando. Y no van andando y llorando simplemente por todas las bendiciones que comúnmente aquí se enseña del mentado evangelio americano. Que si conoces a Dios, te entregas a Dios, todas las cosas te van a ir bien.
tus problemas se van a resolver. Y sí, Dios si quiere nos resuelve los problemas. Si Dios si quiere nos va bien. Pero cuando llegue el tiempo donde Dios nos mete por el crisol de la prueba, ahí muchos se hacen para atrás. Se retraen y dejan de ser ¿de quiénes? De los escogidos. Y siguen siendo del grupo de los muchos y no de los poquitos escogidos. Y así, de igual manera también, son aquellos de los cuales el profeta Ezequiel describe en el capítulo 9, versículo 4, que son los que gimen y claman. Dice, gimen y claman no por causa del dolor de ellos, gimen y claman por causa de las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén. O sea, sienten dolor y aflicción por las actitudes nefandas que operan dentro del pueblo de Dios. Gimen, se sienten mal y es un clamor delante de Dios a favor del pueblo, a favor de Jerusalén. Pero son pocos los que se afligen por el pueblo. Es un remanente muy pequeño. Por lo regular la actitud es de, ay, pues que ay, Dios lo bendiga. Pues yo no sé, pues hay que Dios lo guarde. Pero no hay ese dolor, no hay esa aflicción, no hay ese quebrantamiento. ¿Por qué? Porque no quieren ser de los poquitos. Y esa actitud los hace no ser de los pocos, sino ser de los muchos. Entonces no es Dios el que no quiere que seamos muchos los escogidos. No está en Dios, está en cada uno de los muchos llamados que quieran guardar la actitud y el comportamiento como Dios quiere que estén, para que se guarden dentro de ese círculo de los escogidos. Gimen y claman por causa de las abominaciones que se hacen dentro del pueblo de Dios. Pero miren, ¿cuál clamor? Y para poder clamar es un gemido. Y ese gemido, el Señor se queja aún con el pueblo diciéndole, y no te afligiste por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. No está ese quebrantamiento, no está ese dolor. Hay más expresiones de gozo y alegría por sí mismos o por los que le rodean, pero que se sienta mal, que le duela el mirar la actitud y el comportamiento que existe entre el pueblo de Dios, que sabe que esa actitud y ese comportamiento los va a llevar solamente a destrucción, y que lo que hacen, pues como no es de su familia, no es de su círculo, pues no le da importancia y aún se aleja de los que gimen, de los que claman. En mí está el testimonio de haber conocido pastores que no quisieron ministrar la palabra de Dios al afligido, al necesitado, porque si iba a su congregación se iba a convertir en una carga. Siempre trataba de ministrarle al que económicamente estaba mejor, al que tenían un mejor comportamiento y actitud. ¿Por qué? Porque querían más bien vivir una vida alegre, tranquilos y una congregación placentera. Pero cuando iban a hablarle el mensaje o abrir las puertas de su congregación al que anda tirado en la calle, aquel mugroso arrapatiento que anda afuera, aquella mujer viuda que no tiene ni para comer, batallando para pagar sus biles, ¿cómo es que le va a hablar el mensaje de salvación si después se va a convertir en una carga dentro de su congregación? No se aflige. Y digo eso porque a mí me consta, no solamente es una idea, de que he conocido pastores que han tenido ese tipo de actitud. ¿Podemos decir que ellos serán de los escogidos? No, no pueden ser de los escogidos, son de los llamados. Y no es escogido no porque Dios no quiere que esté, sino porque no quiere tomar la actitud y el comportamiento que lo describe como escogido. Como escogido. Y eso es lo que debemos cada uno de nosotros preocuparnos. También en el capítulo 14, versículo 4 del libro de Apocalipsis nos dice de este conjunto que son los que no se han contaminado con mujeres. Y no es esa idea errónea de que son hombres que nunca se han casado o nunca han tenido un contacto físico o sexual con alguien. No, son hombres que nunca se han dejado llevar o no se han contaminado con mujeres, primeramente viendo y entendiendo que aún la iglesia del Señor Jesús está tipificada como una mujer, la esposa, mujer del Cordero. Pero también está quien, la madre de las fornicaciones. ¿Y por qué es madre? Porque tiene muchas hijas. Y esas hijas, la madre es la institución más grande llamada cristiana, que ahora tiene muchas hijas, muchas instituciones.
muchos grupos, muchas religiones, que ¿qué es lo que hacen? Están influenciados, ¿por qué? Por herejías. Herejías, y ese conjunto de hombres no se han contaminado, o sea, no se han influenciado por esos sistemas, por esas mujeres. ¿Por qué? Porque cuando se dejan influenciar por los sistemas, por esas instituciones llamadas religiosas, políticas religiosas, ¿qué es lo que hacen? Solamente el hombre controla al hombre, y lo que hacen es, en su engaño, creen agradar a Dios, cuando en realidad están satisfaciendo solamente a sus líderes, a su congregación, a su respectiva congregación o su denominación. Y que lo que hacen, el enfoque está en el grupo, en su religión, y su corazón no está en el Dios de la gloria, en nuestro Dios. Y estos son los que no se han contaminado, o sea, no se han dejado llevar por las actitudes y comportamientos de los sistemas políticos religiosos, en los cuales ellos creen y piensan que ahí se encuentra la salvación, cuando no, la salvación está solamente en nuestro Señor Jesucristo. Y esos son los que, de los pocos, son los que también la palabra de Dios describe como los que hacen justicia y llaman a su hermano. Primera de Juan capítulo 3 versículo 10 es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. En esto son manifiestos los poquitos. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. O sea, no puede ser de los poquitos, no puede ser de los escogidos, porque no es fácil amar y hacer justicia. Se puede amar a su hermano en la carne, a su esposo, su esposa, a sus hijos. Y amar no quiere decir darle llevando regalos, ni apapachándole, ni hablándole bonito. Eso no es el amor genuino. Ese es un amor egoísta, ego de sí mismo, demostrado solamente por los diferentes bienestares que recibe, ya sea materiales o también emocionales. Pero ese no es el amor genuino, verdadero. El amor genuino y verdadero es en aquel que actúa conforme a lo que dice la palabra de nuestro Dios, que más vale reprensión manifiesta que amor oculto. Pero son muy pocos los que se atreven a ¿qué? A reprender, a decirle al hermano, a la hermana, está mal lo que haces, porque tienen miedo de que lo desprecien, tienen miedo de que se lo eche por enemigo, tienen miedo de que no se junte, tienen miedo de que ya no lo encuentre favores. ¿Y qué es lo que hace? Mejor se queda callado y no es cierto que lo ama. No es el amor genuino y verdadero de Dios. No, mucho menos hacer justicia, el ser justo. Y por lo regular se malinterpreta la justicia, porque es la expresión común, no es justo lo que me hacen. Es muy común decir, pero es que no es justo lo que me hacen. Pero nunca piensa, no es justo lo que yo hago. Y no se trata de la justicia de no es justo lo que me hacen. No, debemos que pensar, ¿es justo lo que haces? Aún es mejor perder aquí que ganar. Perder para adquirir la bendición de Dios, que ganar aquí y perder la bendición de Dios. Entonces el enfoque en el que es llamado por Dios para estar dentro de ese grupo de los chiquitos o de los poquitos es lo que hace. Prefiere mejor perder aquí. ¿Por qué? Porque piensa, ¿es justo lo que hago? Y aún puede ser injusticia consigo mismo en su actitud con los demás. ¿Por qué? Porque así como nuestro Dios no es justo con nosotros, nuestro Dios no hace justicia con nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque si Él hiciese con justicia con nosotros, cada uno de nosotros solamente merecemos destrucción y muerte, porque no nos paga conforme a nuestras justicias. Lo maravilloso es que Él nos mira con misericordia, con compasión, y aún es injusto con nosotros, porque si fuese injusticia nos destruyera, nos borrara. Y ese es el amor de nuestro Dios. Entonces eso es lo que debe de reflejarse en cada uno de los poquitos. Hacer justicia y amar a su hermano. Pero ¿quién quiere ser de esos? ¿Quién quiere ser? ¿Quién quiere pagar el precio de ser de los poquitos? Solamente aquellos en los cuales han disciplinado ya así en su corazón, en su mente, en su alma y con sus fuerzas para amar al Señor Jesús con todo. Porque es lo que la palabra de Dios nos dice. Si no está en nosotros esa pasión intensa
de amar al Señor Jesús con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, como describe Marcos en el capítulo 12, versículo 30, de que debemos de amar al Señor nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro sentir, toda la capacidad mental que tengamos. Que nuestros pensamientos debe de estar Dios primero, que estar buscando en formar los pensamientos de las cosas que aquí son necesarias, pero que no deben de ser prioridad. Por eso nos dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero yo prefiero mejor buscar los bienestares de aquí y estar tranquilo y vivir a gusto. Prefiero esto que buscar la justicia de Dios, el reino de Dios y su justicia. Entonces, con todas nuestras fuerzas. Y cuando formamos esta actitud, entonces podemos convencer a Dios nosotros que queremos ser de los poquitos, que no queremos ser de los muchos, aunque tengamos de pagar un precio aquí, porque son más los poquitos los que hay dentro del pueblo de Dios. Son muy poquitos, pero esos poquitos sufren el desprecio, caen mal, siempre son mal vistos, siempre son con los que hacen a un lado, con los que menos se juntan, porque ocasiona esa actitud, o más bien voy a decir, ocasiona ese olor que el apóstol Pablo dice, porque hemos venido a ser olor de muerte. ¿A quiénes? A los que se pierden, mas a nosotros, ¿a quién? Al pueblo de Dios, a los pequeñitos, a los poquitos, olor de vida. Entonces, ¿cuáles queremos ser, de los poquitos o queremos ser de los muchos? El apóstol Pablo da una descripción de los poquitos en 1 Corintios capítulo 16 versículo 22. Nos dice que son los que, o más bien describe, de esos poquitos, de amar al Señor Jesús con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque los que no amasen al Señor Jesús, el que no amase al Señor Jesucristo, sea anatema. Entonces, esos poquitos, su distintivo está en su anhelo continuo de amar al Señor. De amar al Señor. Y siempre van a ser ¿qué? Poquitos. Y esos poquitos, en su amor a Dios, en su amor al Señor Jesús, siguen el ejemplo del Señor y se esfuerzan por vivir conforme a lo establecido por el Señor. El apóstol Pablo nos da una descripción para que nosotros podamos seguir el ejemplo que hubo también en Cristo Jesús, para ser de esos poquitos. En el capítulo 2 del libro de Filipenses, versículo 2, nos dice de esta manera: cumplir mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándonos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quieres ser de los poquitos? Examínate a ti mismo y piensa y di si es que estás viviendo conforme al ejemplo, al sentir de nuestro Señor Jesucristo. Y si está ese sentir, entonces eres de los poquitos. Y si no está ese sentir, entonces eres de los muchos. Muchos llamados, pero pocos los escogidos. Porque el Señor va seleccionando, va pasando por medio de Jerusalén. Nos dice capítulo 9 del libro de Ezequiel, y pone una marca, va marcando, tienen la marca de su Padre, pero son poquitos. Y no está en Dios hacer la decisión solamente de escoger. En nosotros está en ponernos en la posición de ser de los escogidos. Así que aquí nosotros decidimos, ¿quiere ser contado entre los muchos llamados o quiere ser contado entre los poquitos escogidos? Tú y yo decidimos aquí. Yo he decidido
esforzarme y seguir al Cordero por donde quiera que Él me lleve. ¿Para qué? Para ser contados entre los pocos escogidos. ¿Tú qué dices? Que la gracia del Señor sea contigo. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.